En Onda Cero Vega Baja, su abogado en la Onda. Un espacio de asesoramiento legal con NBA Consulting de Torrevieja. Este es el espacio de NBA Consulting cada mes, cada primer lunes de mes. El pasado lunes, día 1, fue festivo y este 8 del mes de abril tenemos la cita con NBA Consulting y para hablarles de algo muy interesante, las novedades fiscales de este año 2024 correspondiente a la renta del pasado 2023, en particular en el impuesto sobre la renta de personas físicas, con especial referencia en la Comunidad Valenciana. Hoy nos acompaña por parte de NBA Consulting José Antonio Manzanares Herrero, es economista, es consultor de empresa, máster en asesoría fiscal y financiera y es miembro asociado y colaborador del despacho de abogados y economistas de NBA Consulting de Torrevieja. José Antonio, buenos días y bienvenido. Sí, buenos días a todos los oyentes y en particular a Onda Cero de Torrevieja. Vamos a hablar de esa campaña de la renta del pasado 2023 que ya se ha abierto el plazo de presentación en este año 2024, este año fiscal. La primera pregunta que queremos hacerte y conocer son las fechas de esta campaña del impuesto de la renta de las personas físicas. Muy bien, en primer lugar hay que decir que la campaña ya ha empezado con anterioridad a otros años, en particular desde el día 3 de abril hasta el día 1 de julio. Tienen ustedes ya las puertas abiertas de la Administración Tributaria, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y en cualquiera de sus modalidades. Tanto si se va a dar conformidad al borrador presentado inicialmente en función de los datos que tiene la Administración Tributaria en su poder, como si se va a hacer con cita previa, aunque si bien esto se reserva para el mes de junio. Y luego destacar que este año el Gobierno ha intentado que todos los contribuyentes lo hagan por vía de Internet de forma telemática, pero el Tribunal Supremo lo ha tumbado en el sentido porque todavía los sistemas informáticos no están preparados. Posiblemente ya para la renta del año 2024, el año siguiente, tengamos que hacerlo todos por esta vía. Recuerdo, desde el 3 de abril está abierto el periodo para la declaración del impuesto de la renta del año 2023 hasta el 1 de julio. La agencia tributaria ofrece ese tipo de ayuda y también consultas telefónicas, posiblemente se puede realizar así. Y luego, como decías, pedir la cita. Mucha gente también opta por buscar un asesor fiscal que le elabore esa declaración de la renta. Pero, en fin, la agencia tributaria ofrece diversas formas, como decías, con ese borrador también como principal instrumento para conocer los datos fiscales, comprobar y, si estamos de acuerdo, pues aceptar y se envía y se acepta ese borrador y ya está hecha la declaración de la renta. Sí, efectivamente. Hay distintas modalidades. Cuando uno tiene que plantearse el contribuir con la hacienda pública, tenemos cantidad de documentos, cantidad de papeles, cantidad de circunstancias, cantidad de hechos que están volcados en una serie de circunstancias personales o profesionales o actividades económicas. Evidentemente la agencia tributaria tiene datos en su poder que va a contratar siempre con lo que nosotros digamos. Pero el control, las decisiones siempre las tiene que tomar el contribuyente, incluso corregir esos posibles datos que estén en poder de la Administración Tributaria, porque no todos llegan. Hoy día nos relacionamos con las entidades bancarias, nos relacionamos con cualquier entidad financiera, con una compañía de seguros, con una notaría. Bien, todos esos datos vierten en la Administración Tributaria y están en poder de la misma. Partiendo del borrador, lo que recomendamos en el despacho y yo en particular es que se vayan analizando todos los epígrafes y uno por uno y se vean la documentación de la que se dispone y la realidad de la que se dispone y entonces de alguna forma pues plantear la situación personal, profesional o de actividad económica que cada uno en particular tenga y optar por los caminos que el conocimiento de la normativa del IRPF y su reglamento nos permite. Ahora, a la hora de la exposición, analizaremos quién tiene que contribuir, quién forma la unidad familiar, si hago la tributación conjunta o la individual porque es más ventajosa o no. Son una serie de vericuetos que de alguna forma van configurando el que se tenga que pagar mucho menos. Obviamente, esto se llega a un punto en donde el conocimiento de las deducciones y de las grabaciones fiscales, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, en particular este año de la Comunidad Valenciana, puesto que el gobierno existente se ha desmarcado del resto de las comunidades autónomas y dentro del ámbito normativo que les permite, pues ha introducido una serie de novedades que es necesario conocer, que nos permitirá al final la factura frente a Hacienda que sea lo más reducida posible. Pues en este espacio de NBA Consulting vamos a analizar las deducciones, los beneficios fiscales, vamos a contestar a las consultas de algunos oyentes, pero sí queríamos, José Antonio, empezar
Dejando bien claro quién está obligado a declarar y quién no, el IRPF. Bueno, en primer lugar, se toma como referencia siempre las rentas del trabajo. Y hay una cifra mágica, que son 22.000 euros. A partir de la cifra superior, o igual o superior a los 22.000 euros, estamos obligados a declarar, a hacer la declaración de la renta. Hay otro límite inferior, que son los 15.000 euros. Por debajo de 15.000 euros no se está obligado a declarar, hacer la declaración de la renta. Entonces queda una laguna, queda un espacio entre 22.000 y 15.000 euros que cabe preguntarse si estoy obligado o no estoy obligado. Y entonces la única circunstancia que discrimina el sí o el no a la hora de declarar está el que, bueno, hay determinadas circunstancias, determinadas personas que tienen 1, 2 o 3 pagadores. Es decir, de uno tengo 1.500 euros al cabo del año porque he tenido un contrato temporal, del otro he tenido 1.000 euros, de rentas del capital he tenido por el banco, por los intereses, unos 1.000 euros. Entonces, ya van viendo ustedes que hay varios pagadores. En cuanto que haya uno o más, aquellas personas que tengan rentas inferiores a los 22.000 euros, pero superiores a los 15.000 y tengan 2 o más pagadores en estas circunstancias, están obligados a hacer la declaración de la renta. Obviamente, Hacienda lo que va buscando es esa información de quién paga, qué cantidad paga y a quién paga. Y también nos interesa conocer si es más interesante la modalidad individual, la conjunta y qué se entiende por unidad familiar. Bien, esto es importantísimo. A la vista de todos los datos que tenemos, una vez hecha la declaración de la renta, por las distintas modalidades que veremos ahora de rentas del trabajo, rentas del capital, ganancias y pérdidas patrimoniales, o incluso el autónomo que tiene una actividad económica, pues tenemos que echar números. Echar números significa que el concepto cuando se vive en pareja, en una relación dilatada de afinidad afectiva o incluso en matrimonio, el padre o la madre, pues constituyen la unidad familiar. La unidad familiar siempre estará constituida por el padre, la madre y los hijos menores de 25 años, salvo que tengan ingresos y sean independientes o tengan algún tipo de discapacidad que les permita permanecer en el domicilio. Ahora bien, si cualquiera de los descendientes o de los ascendientes, que también pueden vivir, el abuelo o la abuela, que tienen más de 65, más de 75 años, y todas esas circunstancias se vierten en la declaración de la renta. Obviamente, configuran la unidad familiar. Una vez que tenemos todos los datos, todos los conceptos por los que se tributa, repito, rentas del trabajo, rentas del capital, la actividad económica de un pequeño negocio que regente alguno de nuestros hijos o demás, pues evidentemente hay 2 caminos. Ya hace la friolera de 20 años el Tribunal Supremo se declaró porque el contribuyente tenía la opción de coger la tributación individual o la tributación conjunta, aunque se viva en familia, aunque tengamos un padre o una madre, o tengamos una pareja de hecho con una relación de afinidad dilatada en el tiempo y demás. Entonces hay que echar los números y evidentemente cuando esto se enfrenta a las tarifas, a los porcentajes de contribución en función de las rentas de uno y otro, y sobre todo la acumulada si se hace conjunta, veremos que saldrá a pagar una determinada cantidad que me va a discriminar. Si para mí es más ventajoso la tributación conjunta o la tributación individual. Yo les recomiendo que lo hagan siempre. En el 95% de los casos, la tributación individual siempre es más ventajosa, aunque la unidad familiar esté integrada por un padre y una madre. Ahora bien, el ama de casa que tiene una pensión que no supera los 8.000 euros, evidentemente no tiene que hacer su declaración de la renta y en este caso, en ningún caso, se suma a los del marido o a la inversa. Supongo que serán muchos los casos que tengáis en NBA Consulting cuando se acerca algún cliente para pediros que se realice la declaración de la renta. El cliente, el contribuyente en este caso, ¿crees, José Antonio, que tiene claros los conceptos por los que se tributa en el IRPF? Hombre, de oídos sí. Salvo que haya tenido alguna, digamos, enfrentamiento o inspección anterior con Hacienda, que ya de alguna forma domina determinados conceptos porque los ha sufrido, son los expertos, los que conocen las normas, los que conocen las ventajas, son los que conocen los ahorros fiscales, son los que conocen las desgravaciones, siempre dentro de la norma. Aquí no se trata de buscar la norma por el filo de fuera e intentar defraudar, que a la larga, al final, dentro del plazo de prescripción de los 4 años, el cliente pueda tener un problema con Hacienda si se lo ha hecho una determinada asesoría. Entonces, desde nuestra actividad profesional, desde el conocimiento de la norma, se conoce el alcance de todas las situaciones personales, familiares de la persona y las posibles desgravaciones y deducciones a las que puede acogerse. Obviamente, por naturaleza, por definición, el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto personal.
en donde las circunstancias personales y familiares del individuo se tienen en cuenta. Número de hijos, circunstancias de los hijos, discapacidades o no capacidades, porcentajes de las mismas. Si los ascendientes mayores de 65 o 75 años integran la unidad familiar. Y luego, obviamente, las distintas procedencias de rentas. Es decir, en una unidad familiar pueden coincidir desde la retribución por cuenta ajena del padre, que es funcionario, la madre, que es ama de casa y que tiene una pensión por la retribución del trabajo del hogar, o que tienen un pequeño negocio regentando una zapatería, que entonces sería una actividad económica, o en su caso que han vendido las viviendas en el mes de marzo y han obtenido unas ganancias patrimoniales, o incluso tienen unos ahorros acumulados durante el año de los años anteriores que le ha procurado unos intereses, pues todo eso al final se va acumulando. El experto está para configurar eso y poner en cada casilla y aprovechar todas las ventajas de deducciones, de grabaciones, minoraciones, la consideración si tienen más hijos, si son familia numerosa o no, si tienen discapacidades o no, si vienen ascendientes o no, y puesto todo esto en su casilla adecuada, en un modelo, pues al final sale un numerito y el cliente puede ver reflejado toda su situación personal, familiar, de ventas, compras, ganancias y adquisiciones, pero como digo, desde el conocimiento de la norma, exprimiéndola y siempre asesorando convenientemente. En este espacio de NBA Consulting, aquí en Onda Cero, dejamos abierta la posibilidad a los oyentes de que hagan consultas en el teléfono de WhatsApp de NBA Consulting, 635 83 91 20. Tenemos precisamente una consulta de Manuela, de Torrevieja. Esta vecina nos pregunta si se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona o unidad familiar. Evidentemente, el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto, como he dicho anteriormente, por naturaleza, de naturaleza personal. Y entonces se tienen en cuenta todas las circunstancias personales. Hasta el punto que una vez que se han cifrado los ingresos o las rentas procedentes de cualquiera de las procedencias, existe un epígrafe, como muy al principio en los antecedentes, en donde empezamos a recoger esas circunstancias personales. Por ejemplo, las voy a enumerar. Existe un mínimo personal y familiar del contribuyente que asciende a unos 6.105 euros. Si tiene más de 65 años, esos 6.105 euros se incrementan en 1.265. Si tiene más de 75 años, se incrementan en 1.540. También existen una serie de mínimos por descendientes, por primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo y siguientes, o descendientes menores de 3 años. En cualquiera de los casos son 2.640, 2.970, 4.400, 4.950, evidentemente porque las necesidades y las atenciones son mayores. También los ascendientes que forman el núcleo familiar, que viven con nosotros, que no tienen ese nivel de renta para declarar por sí solos, tienen su consideración. Si tienen más de 65 años o alguna discapacidad, se descuentan ya por derecho 1.265 euros. Y si tienen más de 75 años, estamos hablando de 1.540 adicionales. Ahora bien, también las situaciones desgraciadas de discapacidad, si son del 33 o del 65% o incluso tienen movilidad reducida, pues al final tenemos cantidades adicionales que de alguna forma, por esas atenciones médicas, esas atenciones de rehabilitación, esos transportes a los centros se compensan de esta manera con cantidades que van desde los 3.300 hasta los 9.900. Entonces, como ven, se recogen todas las circunstancias personales, pero es que tampoco me puedo extender mucho. También quisiera hacer una pequeña incursión en aquellas situaciones de las modernas familias monoparentales, el padre o madre con hijos a cargo, que hay pensión compensatoria o incluso hay pensión por alimentos entre los hijos. Si hay 1, 2 o 3, evidentemente todas estas circunstancias también están recogidas. Lo primero que nos va a preguntar el programa cuando vamos a entrar es cuál es la situación familiar. Entonces, definida adecuadamente, porque hoy en la sociedad del siglo XXI pues, nos encontramos con multitud de circunstancias. Todas ellas están recogidas en la declaración de la renta. Si se hacen de forma conveniente, pues al final tendremos una determinada cuantía en función de las circunstancias del individuo. Cuando analicemos las desgravaciones ya en otro momento de la declaración de la renta, veremos que la Comunidad Valenciana sí se ha preocupado por los hijos menores, por el nacimiento de los hijos, por fomentar la natalidad, y también se ha preocupado fundamentalmente por la guardia y custodia, y se ha preocupado por el centro escolar, y se ha preocupado por el deporte. En fin, todo esto son una serie de circunstancias adicionales que hay que tener en cuenta. José Antonio, también te queríamos preguntar por los autónomos, queríamos pensar en ellos, y hay una pregunta que nos ha dejado José Francisco de Guardamar del Segura, intuimos que es autónomo,
porque pregunta si en las actividades económicas o profesionales de los autónomos, ¿cómo se calcula la cuota de pago mensual actualmente? Sí, esto es un tema de rabiante actualidad. El autónomo era una situación estable, era el que la persona que estaba al frente de su negocio, la misma palabra lo dice, autonomía, para realizar una actividad profesional, sea un arquitecto o una actividad económica, un economista, o una actividad productiva, como puede ser una zapatería, una carnicería, o puede ser un lugar de alimentación. Cualquiera de ellos, el régimen es el estar dado de alta en autónomo. Últimamente vienen sufriendo la voracidad del Estado en cuanto a los ingresos, y entonces se han alterado todas esas cuotas que de alguna forma pues estaban establecidas y todo el mundo teníamos asimiladas. Entre ser trabajador por cuenta ajena y ser autónomo, pues había una diferencia de la cotización a la Seguridad Social bastante tal. Y ustedes saben que cuando se daba de alta el autónomo, durante los 2 primeros años había una tarifa plana del 7%. Pues eso ya, a partir de ahí ya incluso se ha alterado. Y luego lo que se ha venido a establecer, y esto es importante, muy muy importante porque lo tienen que tener en cuenta, es la contribución o la cuota que se paga no es fija. Ya no son 250 o 300 o 600 o 900, sino que esa cantidad va a salir en función de los rendimientos reales, ingresos reales, y repito esto porque es muy importante. La gente tiene que tener en cuenta lo que son ingresos brutos de los ingresos reales una vez deducidos los gastos. Entonces, puede variar. Yo en aquel negocio como el de la ropa, vestidos de fiesta o zapatería, que está sujeto a estacionalidad, hay meses buenos y meses menos buenos. Evidentemente la cuota que voy a pagar en los meses menos buenos será inferior a los meses que se va a pagar en los meses de mayor venta. De entrada se han establecido unas tablas que tiene 15 tramos. Cada tramo equivale a una determinada cuantía. ¿Y cómo se calcula esa cuantía? Pues bien, los 3 primeros es reducida, va desde los 600 a los 900. Es para aquellos autónomos que están empezando el negocio y que de alguna forma empiezan con 230 euros. Pero a partir de la cuarta línea ya se ha de multiplicar por un porcentaje, que es el equivalente a una nómina, el 31,3 de los ingresos reales. Pero van a preguntar ustedes, ¿cómo se calculan los ingresos reales? Pues tengo que ir a mis facturas hechas en mi actividad profesional, tengo que considerar como gastos también los seguros que me están descontando por las cuotas en ese momento, y el Estado me permite un 7% de gasto de difícil justificación. Hago esa cuenta, ingresos reales, menos cuotas de la Seguridad Social, menos el 7% tal, y me sale una cantidad. Imaginen ustedes, 30.000, cuota de la Seguridad Social, 3.000 euros, más gasto de difícil justificación, 2.000, voy a calcular mi cuota sobre 25.000. El 31% es lo que voy a pagar mensualmente. Luego, tienen que estar abiertos a esas modificaciones. Y me ves a decir, ¿cada cuántas veces mi asesor tiene que estar pendiente para cambiar esta? Tenemos 6 tramos al año y va por bimestralmente. Enero-febrero se cambia para marzo-abril se cambia para mayo, y así sucesivamente. En cualquier momento, si estamos pagando una cuota muy alta y cae el negocio, se puede rectificar a la baja, porque evidentemente el dinero cuesta mucho ganarlo. Tan solo decir una cosa muy importante. Aquí nos estamos refiriendo al tema de la cuota, la contribución a la Seguridad Social. Recordar que la actividad económica, esos ingresos reales, forman dentro de la declaración de la renta para aquellos que tengan otras fuentes de renta procedentes, como tener una vivienda habitual o tener una segunda vivienda en la playa. El hecho de que ese año haya vendido una finca rústica o urbana, ese año que en la unidad familiar tenga una retribución por cuenta ajena de su pareja o de su padre. Evidentemente, al final, si hacemos una renta única, los rendimientos de la actividad económica sumarán. Bien, desde aquí, desde NBA Consulting, siempre nos preocupamos de hacer un repaso a los gastos que se pueden deducir para determinar esos gastos reales. Y evidentemente pueden estar ustedes absolutamente tranquilos que la gente se va sorprendida cuando comparan en otros sitios, y lo tenemos a gala, en donde se consideran no solamente la ubicación del gasto conveniente en cada partida para una posterior inspección y no le digan nada, como incluso meter amortizaciones de elementos de transporte, de coches, de maquinaria, tal, que en otros sitios a lo mejor no tienen esa consideración, que estamos hablando de cantidades del 10, del 15, del 25% si son sistemas informáticos, que no son pagos, pero son gastos. A la hora de terminar la factura, evidentemente es una cantidad muchísimo menor. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, pues el autónomo, pues de alguna forma, pues se le mima y pretendemos que pague lo justo, ni más ni menos. Pues vamos a hablar de las deducciones o desgravaciones, es algo que interesa mucho porque hemos tenido 3 llamadas de Javier de Los Montesinos, de Luisa de Orihuela y de Antonio de Pilar de la Horadada. Una vez establecida la cantidad a pagar,
queremos conocer, ellos lo preguntan, ¿qué deducciones o desgravaciones del Estado o del gobierno valenciano tienen pues para pagar menos? Bueno, esto es una novedad en donde cada comunidad autónoma tiene la posibilidad dentro de su ámbito normativo en pro de sus contribuyentes, de sus ciudadanos, y en este caso la Generalitat Valenciana, desde Castellón hasta Alicante, de incluir una serie de ventajas de gravaciones y deducciones por una serie de conceptos que no tienen por qué hacerlo Galicia o La Rioja o Madrid o la Comunidad Andaluza. Evidentemente son circunstancias personales y familiares o de negocio que se han de tener en cuenta en este tema. Bueno, como premisa, como bien ha dicho nuestro interlocutor, una vez que se cifra la cantidad a pagar, que recuerden ustedes que sale de las rentas del trabajo, de las rentas del capital, que son de las viviendas que tengo, la tenga alquilada o la tenga sea de uso habitual para mi uso habitual, que también se declara pues un determinado porcentaje, el 1,1% del valor catastral, y si están alquiladas se calcula la renta menos los gastos y esa es la cantidad a declarar. También hay que declarar las rentas netas de las actividades económicas y luego las ganancias o pérdidas patrimoniales. Aquí quiero hacer un inciso muy muy importante porque es un mensaje, porque aquí hemos venido a hablar de las ventajas y ahorros fiscales. Aquella persona que tiene más de 65 años y que vende su vivienda en pro de sus hijos porque no ha optado por sucesiones o donaciones, o simplemente porque quiere vivir de una renta vitalicia, es decir, ¿para qué quiero ir a esta vivienda? Con una compañía aseguradora, el importe, siempre y cuando no se exceda de los 240.000 euros, están exentos. Imaginaos que esa vivienda está valorada en 100.000 euros y la ha vendido en 240.000, tiene una plusvalía de 140.000 euros que, pasado por las tarifas del 30 o el 35%, serían unas cantidades que son inasumibles. Evidentemente, tendríamos que pagar más que lo que ganamos por la venta de la vivienda. Si eso se reinvierte en una renta vitalicia de por vida con una entidad aseguradora, con un banco, que le pueda permitir 3.000, 2.500 mientras que viva, se cambia una cosa por la otra y eso es interesante, eso es una cuestión muy, muy interesante. Bueno, pero aterrizando en el tema se establece, según las distintas fuentes, lo que se llama la base imponible. Después de las minoraciones que hemos visto antes por las circunstancias personales, vamos a la base liquidable y de ahí sale la cuota a pagar. Es decir, según que yo tenga de ganancias anuales 20.000, 30.000, 50.000 o 60.000 euros o 100.000, pues hay una tarifa progresiva. El que más gana, más paga, y evidentemente salen unas cuotas. Y aquí ya tomamos dos caminos. Cuota estatal al 50% y cuota autonómica al 50%. El Estado establece unas desgravaciones o deducciones fiscales mínimas, porque el Estado está muy, muy rancio en este tema. Las veremos, son 2 o 3 nada más. Y por otro lado, son las comunidades autónomas, que son los que tienen la cercanía a sus conciudadanos, los que ven las necesidades, los que quieren, congratularse con ellos y recoger todo eso que el Estado no recoge. Entonces, a modo de recordatorio, pues en el Estado, la deducción por vivienda adquisición habitual. Esto es un tema que ya acabó en el año 12. A partir del día 1 de enero de 2013 ya no cabe la deducción por vivienda del 15 o el 17% que nos lo permitía. Aquellas personas que tienen una antigüedad, se endeudaron por un préstamo hipotecario 20 años, 25 años, 30 años, que compraron la vivienda, todavía le está vigente esa deducción por vivienda. Que no se dejen llevar por falsas interpretaciones, que digan, no, eso ya no se hace. Recuerden ustedes, vivienda habitual, compradas antes del 31 del 12 del año 2012, todavía está vigente esa deducción por vivienda. Y básicamente quedan muy pocas del Estado, quedan deducciones por donativos a la Cruz Roja, a ONGs y para de contar. En el ámbito de las actividades económicas, si un empresario, una zapatería, un gimnasio o una carnicería compra maquinaria y hace una inversión de 6.000 euros, de 10.000 euros, evidentemente esa inversión va al 15% y se la puede deducir igualmente. Bien, vamos a aterrizar en las deducciones personales. Las deducciones personales que en el tramo de ese 50% que me sale a pagar a la Comunidad Valenciana, nos permiten la adquisición de la vivienda siempre que el adquirente tenga, por el carácter social, menos de 35 años o alguna discapacidad, le permite un 5% de las cantidades que ha amortizado. Si además compró la vivienda antes del año 12, acumula el 15 más el 5% por la Comunidad Valenciana. Entonces, también hay una serie de actividades muy, muy importantes, como por ejemplo, aquellas enfermedades crónicas de las personas mayores que viven con nosotros, que las tengo que llevar al fisio, que le tengo que llevar por una demencia senil, que lleva un coste que la familia no puede asumir. Pues también tenemos una deducción del 30% con un tope de 150 euros.
En cuanto, siguiendo con la enumeración de estas deducciones, por ejemplo, la Comunidad Valenciana también ha deducido, por ejemplo, el consumo de productos naturales para enfermedades como puede ser, por ejemplo, una extremada delgadez o un régimen severo. Esas cantidades también se permite el 15% con una cantidad tope de 150 euros. E incluso la posibilidad de ir a un gimnasio, comprar ropa, la cuota del gimnasio y todo lo que rodea a este mundo para un señor que de alguna manera quiere sanear su vida y tener una vida rica y energética y tal, porque tiene que atender, y si distrae dos días a la semana, un ratito, pues esas cuotas también son deducibles en un 15% hasta una determinada cantidad. Yo siempre recomiendo que la factura del gimnasio, la factura de homeopatía, la factura del fisio, la factura de tal. Se me olvidaba, muy importante. El tema de ojos, el tema de oculistas, el tema de gafas, el tema de lentillas. Evidentemente estamos en lo mismo. Aprovechen ustedes ese 15% de las cantidades hasta un determinado tope. Pues bien, este conjunto de grabaciones puestas una detrás de otra, pues son 150 de aquí, 300 de aquí, 100 de aquí. Es una cuestión que si me sale a pagar 1.500 euros, pues a lo mejor se me queda una factura pues menor. Luego también ustedes tienen que aprovechar las ventajas de lo que se llama el fraccionamiento del pago. No decir, es que no tengo dinero ahora mismo, no cobrar la extraordinaria. Antes del 1 de julio tengo que estar pagando. Hay una posibilidad de acogerse a lo que se llama el fraccionamiento en 2 pagos, uno el 40% en el tiempo de formalizar la declaración de la renta y otro en octubre por el resto del 60%. Entonces, de esa manera, la factura con Hacienda, pues se le ha hecho un peinado a todas las fuentes de renta, a todas las circunstancias personales y profesionales y a todas las deducciones tanto estatales como autonómicas, que evidentemente el conocimiento de las mismas no se va a escapar ninguno y nos va a permitir una factura muy. Entonces, recordar que nosotros, conocedores de la norma, siempre dentro del ámbito normativo, vamos a asesorar al cliente de la forma más conveniente. Así es, porque si les parece muy complejo, lo ideal es que se acerquen a NBA Consulting y ellos serán los profesionales que le orienten a la hora de presentar la declaración de la renta del pasado año, cuyo plazo ya se ha abierto. Hoy hemos contado con José Antonio Manzanares, es abogado o miembro asociado, mejor dicho, y colaborador del despacho de abogados y economistas de NBA Consulting en Torrevieja. José Antonio, gracias por estar aquí en Onda Cero hoy. A ustedes, y nada, pues le tendemos la mano a cualquier oyente o cualquier contribuyente, y no solamente en el año en curso, sino a futuro, en materia de planificación, cómo tengo que planificar esto para que el año que viene o el siguiente, por qué camino tomo, y de alguna forma será adecuadamente atendido y seguro que va a obtener esas ventajas fiscales que va buscando. Gracias. Muchísimas gracias. En NBA Consulting sabemos lo que de verdad es importante para usted. Por eso, lo convertimos en nuestra prioridad con un amplio equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia, especializados en distintas materias que le atenderán en inglés, francés, alemán, ruso y, por supuesto, en español. Para encontrar la mejor solución a sus problemas, NBA Consulting, su abogado en la onda.